Amigos y amigas de A los Cuatro Vientos, qué gusto arrancar una semana más de este 2019 con ustedes aquí en nuestro portal, nuestra plataforma 4B TV. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, en Baja California, México, cuando son las 10 de la mañana con 35 minutos de este lunes 18 de febrero del 2019. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Olga Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo te pinta la semana? ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, buen lunes. Buenos días, amigos y amigas de Cuatro Vientos. Pues pinta con muy bonitos colores, Javier. ¿Verdad que sí? Sí. Así es. Oye, ¿qué te parece si empezamos nuestro programa? Pues bueno, saludando, como ya lo hicimos, a nuestros queridísimos amigos, a los primeros que se contactan siempre con nosotros, Taxis. Así es, ¿qué tal? Taxis Jesús Núñez y Javier Sencatl está aquí también con nosotros. Hola, Javier Tocayo, mucho gusto. Hola. Bueno, y aquí Javier nos hace el favor siempre de poner en nuestro chat lo que vamos a tratar este día, que es información pues muy interesante. Pero para empezar, como suele suceder en su programa de Cuatro Vientos, pues algo que sea de interés así científico, de curiosidad general, popular, ¿no? De divulgación, para la mayoría de la población, que todos podamos comprenderlo. Y en este caso, los animales en extinción, que esperan hasta 2 décadas a que se prohíba comerciar con ellos. Así es. Voy a arrancar la lectura de esta nota de Miguel Ángel Criado del periódico El País, pero antes saludo con muchísimo cariño y gusto a Conchita García, también y a Giancarlo Covelli Gómez, que están ya con nosotros. Muchas gracias, nos da muchísimo gusto el que estén desde tempranito con nosotros, y pues los invitamos a que le den like si les gusta el programa y que nos comparta con sus grupos, con sus amigos, con sus amistades, con sus familiares. Vale, muchas gracias. Pues miren, amigos, los animales en extinción esperan hasta 2 décadas a que se prohíba comerciar con ellos. Esta es una segunda nota que traemos muy ligadita a un tema de cómo se encuentra la megafauna, lo que queda de la gran fauna, con tamaños en peces y animales terrestres de 50 o más kilos, fíjese, y que pues, ¿qué cree usted? El Homo sapiens nos lo hemos estado trague y trague. Pobrecitos. Las especies amenazadas por los humanos tienen que esperar 2 décadas, 20 años, a que las protejan del tráfico internacional, pues obviamente que es ilegal. Un estudio con 1 millar de animales y plantas en peligro de extinción muestra además que 1/3 de estos animales y estas plantas ni siquiera están protegidas por la convención que obliga a los países a vigilar y combatir el comercio de la vida salvaje. En mucho menos tiempo, algunas especies han sido llevadas al borde de la extinción por los Homo sapiens. Todo lo que la ciencia sabe sobre el estado de conservación de una especie acaba en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Este listado recoge la población que queda y su distribución geográfica. También incluye las amenazas que las acechan, desde la deforestación hasta los distintos apetitos humanos por su carne, sus pieles, sus cuernos, en fin, por práctica, en algunos casos hasta sus testículos, hagan ustedes el favor. Por último, relata las medidas de conservación que se están tomando para tratar de protegerlas. Con todo ello, la lista roja cataloga la vida salvaje en 7 estados. Desde el primer estado, la preocupación menor, hasta el caso ya de especie extinta. A las amenazas las clasifica como vulnerable, en peligro de extinción o en peligro crítico de extinción, según lo extrema que sea la situación de cada especie. Y mire, para la lista roja solamente protege la lista roja, solamente avisa, no protege, solamente avisa de estas 3 categorías, pero no las está protegiendo. De eso se encargan las legislaciones nacionales y en especial el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, que se conoce más por sus siglas CITES, puesta en marcha en el año de 1973 y a la que se ha adherido casi todos los países del mundo. Obviamente México pues no es la excepción.
Esta convención regula el tráfico de la vida salvaje. Según el grado de amenaza en la que se encuentra, entra en uno de los 3 apéndices del CITES. Por ejemplo, el apéndice 1 prohíbe, salvo rigurosas excepciones, el tráfico de ejemplares de las especies más comprometidas. La prohibición afecta al ser vivo y a cualquier parte o derivada de este ente, de este ser, desde pieles o pociones hechas con sus huesos. Operaciones como la desarrollada esta semana en Alicante, con la incautación de leones, rinocerontes y ejemplares de otras especies protegidas disecados. ¡Qué barbaridad! Se realizan al amparo del CITES. Mire, el problema es que la comunicación entre la lista roja y el CITES no es del todo fluida como se debería de suponer. Casi 1/3 de las especies que aparecen en la lista roja como amenazadas por la presión humana aún no están protegidas por CITES, según el estudio que recién publica la revista tan notable, tan influyente como se llama Ciencia. El trabajo con 958 especies incluidas en una de las 3 categorías de amenaza de este grupo que elabora la lista CITES muestra que el lapso medio de esta catalogación y la protección contra el tráfico internacional es de 10 años, pero un centenar de estas especies, para ellas el tiempo se alarga hasta los 15 años y en 58 especies en peligro de extinción en algún tipo de categoría de estos de riesgo, tienen que esperar hasta 19 años para que se haga su inclusión en la lista de CITES y con ello pues protección por parte de los países que forman parte de esta organización mundial. Pueden surgir nuevas tendencias en el comercio de vida salvaje en muy poco tiempo, con algunas especies pasando de ser comunes a casi la extinción. Así lo advierte el profesor de la Universidad de Chicago y coautor de esta investigación, Eyal Frank. El problema se repite en sentido contrario. 353 especies fueron incluidas antes en los apéndices de CITES que en la lista roja. De hecho, la extinción tarda una media de 19.8 años en catalogar una especie que ya está protegida por CITES. Así de grave está esta descoordinación de las organizaciones y las legislaciones y los organismos que se encargan de proteger a estas especies. En el caso del calao de yelmo, es un animal, una ave preciosa, de seguro, si usted gusta de ver algunos documentales de la vida salvaje, lo ha visto aquí con un enorme pico y una protuberancia arriba del pico. Es un ave que puede alcanzar los 2 metros y que antes sobrevolaba todas las selvas del sureste asiático. Aunque aparece en el apéndice 1 del CITES desde el año 1975, entrará en vigor en este convenio vinculante. En el año 2012 no aparecía todavía en la lista roja como especie amenazada, que era una preocupación menor, pero en el año 2015 ya fue catalogada como en peligro crítico de extinción. O sea, no se le da la oportunidad a estas aves y a otras especies que están en serio peligro por la presión que estamos ejerciendo los humanos sobre ellas, ¿sí?, de que se puedan salvar, de que tengan la posibilidad de que vayan incorporándose a estas listas y a este convenio, amigos y amigas, con prontitud, con mayor rapidez, para que entonces, pues cuando menos en el papel, pues tenga derecho a sobrevivir a los humanos o Galicia. Y oye, estaba viendo los picos. ¿Sabes para qué los utilizan? ¿Sabes para qué? Como un afrodisíaco. Ah, sí, claro. Es que se tiene la estúpida idea, por ejemplo, que los cuernos de rinoceronte, los picos de algunas aves, los testículos de leones, bueno, cantidad impresionante de animales, sí. Una parte de ellos puede servir como afrodisíaco o para la impotencia de los hombres, ¿no? La impotencia sexual. Y entonces, pues, se hace la matazón de animales con esos fines, ¿verdad? Con esos fines que no tiene el más mínimo sustento científico, pero que están dentro de la estupidez humana, como dice Javier, que bien lo cataloga siempre así, ¿no?, como unos casos extremos de estupidez. Y bueno, ahorita que estamos hablando de estos animales y especies completas en peligro de extinción,
quiero compartir con ustedes un libro que estamos leyendo Javier y yo, que es extraordinario. Está muy bueno. Se llama De animales a dioses y es escrito por un israelí de nombre Yuval Noah Harari. Lo publicó en 2014. Este libro me lo recomendó nuestro querido amigo Lauro Acevedo, y me di a la tarea de inmediato de buscarlo, y de veras es una de las mejores recomendaciones que he tenido, y se los recomiendo a ustedes. Y Yuval Noah Harari describe la manera en que el paso del Homo sapiens, de su salida del África a la conquista de otros espacios en el planeta, empezando por Australia, ¿sí? Y luego después llegando hace 16,000 años al continente americano, coincide exactamente con la desaparición de las especies conocidas como megafauna o fauna mayor. Anoche, por ejemplo, que estábamos leyendo, yo me quedé realmente sorprendida de que hubo un tiempo en que existieron, por ejemplo, aves elefante, el ave elefante, ¿no? Entre otro tipo de megafauna. Los canguros de 2 metros en Australia. Los canguros gigantes, ¿no? Animales el tigre marsupial, que van desde los que pesaban más de 60 kilos hasta los que llegaban a pesar toneladas, ¿no? 5 toneladas de peso. Sí. Y toda esa megafauna desaparece coincidentemente, empieza su proceso de extinción conforme el Homo sapiens va dejando la huella de su paso por esas regiones. Y cuando leí lo del ave elefante, me acordé que siempre hacemos chistes, ¿no? Que decimos que menos mal que no les dieron alas a los elefantes, porque imagínate lo que caería del cielo, ¿no? Pues voy a decir una cosa, y tú lo estabas leyendo ayer por la noche. Hay un animal que la verdad no me acuerdo su nombre, tiene un nombre muy, muy, muy especial en Australia, que lo han podido catalogar y estudiar debido precisamente a sus heces, a su popó, que ya luego se llega a fosilizar. Sí, y entonces es lo que agarran los científicos y dicen, mira, comía esto. Se petrifica el excremento, y a partir de ahí es lo único que quedó. Estudiando. Así es. El único que quedó de ellos, el excremento, y aquel que fue petrificado, y a partir de ahí los han estado estudiando, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, esto de el ave elefante, Javier, luego te paso un enlace para que platiquemos de este animal extraordinario que existió hace ya tantos años. Llegó a medir de 2 a 3 metros de altura y tuvo una evolución de 80 millones de años. Así es. Entonces fue un animal dominante en el planeta, el ave elefante. Y fundamentalmente en el continente australiano. Sí, son del continente australiano, todos ellos, hasta que llegó Homo sapiens. ¿Y qué crees que les hizo? Se los botaneó todos, ¿verdad? Bueno, pues estamos aquí en parte porque nuestros muy ancestros hicieron este tipo de cosas, pero fue devastador el paso de los Homo sapiens, ha sido devastador por el planeta. Y de una vez te voy a pasar el enlace para que lo tengas presente para otro día. Me parece estupendo. Sí, lo tenemos con muchísimo gusto, Alicia. Déjame saludar a la maestra Raquel Esther Manríquez. Hola, maestra Tete, qué gusto saludarla. Esperemos que se encuentre usted muy bien. Maestra, siempre la estimamos, ya sea usted. Clau Flores, ¿qué tal, Clau? También muchas gracias por estar en el programa. Te mandamos un afectuosísimo saludo. Muchas gracias por tu like, muy amable. Olga, pues mira, imposible la conexión a Chihuahua. Fíjate que en las notas internacionales hay una nota también. Esta nota está muy interesante porque se publica un libro muy bueno de un periodista investigador del periódico El País, que hace una serie de entrevistas a sacerdotes, a obispos, a cardenales, sobre un tema que está ahí guardadito en el closet, la homosexualidad, como clave de las crisis vaticanas. ¿Qué le parece? Mar Becés, del periódico El País, publica el día de hoy esta información. Dice así: de los seminarios a la cúpula del Vaticano, la homosexualidad está omnipresente en la Iglesia Católica y ayuda a entender las crisis que le han golpeado en las últimas décadas, desde la caída de vocaciones sacerdotales hasta el encubrimiento de abusos a menores, pasando por las
campañas contra el Papa Francisco. Decía, así de grave está este tema y por eso no avanza este combate de las fuerzas más de avanzada del Vaticano contra este problema de la pederastia. Es una hermandad mafiada ahí de homosexuales, ¿no? De más de una hermandad. Así lo sostiene el sociólogo y periodista francés Frédéric Martel, quien en 4 años ha entrevistado a 45 cardenales, 52 obispos, nuncios apostólicos, embajadores extranjeros y a más de 200 sacerdotes y seminaristas en busca de lo que él llama el secreto mejor guardado de la Iglesia. El resultado es Sodoma, poder y escándalo en el Vaticano. Así es el libro, ¿no? El título del Sodoma, poder y escándalo en el Vaticano. Más de 600 páginas en las que su autor, Martel, quien nació en Francia en 1967, expone la doble vida y moral en el catolicismo romano. Qué bonito nombre del lugar donde nació, Châteaurenard. Qué bonito. El libro que hará temblar a el Vaticano, como lo resume en portada el diario Le Monde, El Mundo, se publica en 8 lenguas y en 20 países, coincidiendo con la cumbre sobre la pederastia convocada por el Papa Francisco. En castellano lo edita Roca Editorial. El 21 de febrero se va a poner en venta en ebook y el 14 de marzo se presentará ya en las librerías en su presentación en papel. Los homosexuales, según Martel, representan a la gran mayoría en el Vaticano. No cifra la cantidad, no la establece, aunque sus fuentes le aseguran que es de alrededor del 80%, es decir, 8 de cada 10 elementos de la jerarquía eclesiástica que está en el Vaticano es homosexual. El autor añade que entre los 12 cardenales que rodearon a Juan Pablo II en los años 80 y 90, en plena devastación por el SIDA, y que definieron su política contra el uso del preservativo, la mayoría eran homosexuales. Se basa para afirmarlo en las entrevistas realizadas, algunos con los propios cardenales. Y no se trata aquí de hablar mal de la homosexualidad, sino que siendo homosexuales, lo cual pues se les respeta, establecieron desde el Vaticano una política en contra del uso de los condones, de los preservativos, y esto provocó pues que se expandiera más en el mundo el problema del SIDA, además de que dificultó las políticas de planeación de la natalidad en muchas naciones. Sí, no, el fondo, ¿no? Las consecuencias son las que aquí se deben de resaltar, y esto es lo más importante del libro de este periodista y escritor francés. La vida privada de los individuos les concierne a ellos, y así lo dice, ¿no? Y casi diría que no nos concierne, dice en una entrevista que hace este periodista con el diario El País. Pero los efectos de este secreto y de esta mentira en la ideología del Vaticano y sus consecuencias en el mundo son considerables. Oiga, pues hay más de 1,000 millones de profesantes de la fe católica y obviamente esto les marca su vida, El autor rechaza hablar de lobby gay. No es un lobby, es una comunidad. No es una minoría que actúe, sino una mayoría silenciosa. Un lobby sería gente unida por una causa. Aquí, cada obispo o cardenal se esconde ante los otros y ataca la homosexualidad de los otros, pero esconde su propio secreto. Qué cosa, ¿eh? Las conclusiones del libro y algunas escenas pueden parecer osadas y en algunos momentos hasta morbosas. ¿Qué dice el autor? Mi tema no son las fiestas chamsex, precisa Martel en alusión a las orgías con drogas que saltaron a la prensa italiana en el verano pasado, en el tema precisamente de algunos jerarcas del catolicismo que pues practicaban estas orgías, ¿no? Mi tema no son los abusos, mi tema es la vida banal y trágica de los sacerdotes condenados a una castidad contra natura, que ese es otro gran tema, amigos. El celibato. Ese es otro gran tema que se debería de entrar ya a discusión, ¿sí? Y esta gente está atrapada en la trampa de un armario en el que se han encerrado ellos mismos.
del que no saben salir, mientras en el exterior todo el mundo se divierte. Ajá. ¿Qué cosa? La originalidad de su investigación es que establece la homosexualidad, una homosexualidad callada y mezclada con homofobia. Qué cosa, ¿no? Qué curioso, Sí, ¿no? sí, El odio sí. a sí mismos, pero expresado hacia los demás. Hacia los demás, hacia los otros homosexuales, no de ellos. Y esto como núcleo del sistema eclesiástico. Cuanto más homófobo es un obispo, más posibilidades hay de que sea homosexual. Así lo dice el código, asegura el investigador en entrevista con el periódico El País. Y bueno, es la llave que permite entender muchos de sus problemas, esta homosexualidad escondida, ¿no? La reducida capacidad de atraer a futuros sacerdotes, por ejemplo. Dice el autor, antes, cuando eras un chico de 17 años en un pueblo italiano o español y descubrías que las mujeres no te atraían, la iglesia era un refugio. Pasabas de ser un paria, del que la gente se burlaba en el patio de la escuela, a ser considerado, pues, gente de Dios, ¿no? Pero los tiempos cambian. Incluso en el pueblecito italiano hay otras opciones que hacerse sacerdote. Y esto, pues, no nada más lo manejan en el aspecto de Italia o España, que son de las naciones con un catolicismo muchísimo más arraigado, como es el caso de muchas naciones latinoamericanas, entre ellas México. Lo cierto es que, Olga, tiene cuando menos unos 20, 30 años en que le hemos visto caer al catolicismo, sus cuadros de jóvenes seminaristas. Casi ya nadie quiere entrar a los seminarios para convertirse en sacerdotes. Bueno, y hay que recordar que la exigencia del celibato, o sea, esta castidad forzada, no existió siempre en la iglesia. No, claro que no. Hubo incluso papas, obispos casados con hijos, pero por ahí en alguna fecha que ahorita de momento yo no la tengo en mente, se estableció la prohibición para los miembros de la iglesia, para los curas y los jerarcas, la prohibición de casarse y de tener relaciones sexuales. Entonces, en el momento en que se establece esta prohibición, pues se empieza que, como lo dice aquí Martel, este investigador, pues se empieza a generar una situación contra natura. Y fíjate, sobre este tema del celibato, Javier, a mí me tocó entrevistar a un sacerdote muy inteligente que fue vocero de la arquidiócesis en Chihuahua, el padre Dizan Vázquez, y él me decía que el celibato es un don que no cualquiera lo tiene. O sea, se puede ser célibe por naturaleza, por convicción, y en el caso de los miembros de la Iglesia Católica, pues como un don de su casi santidad, ¿verdad? Ya ves que pues es a lo que aspiran todos los clérigos, a lograr la santidad, llevar una vida santa. Dice, pero en estos casos el celibato debe ser considerado siempre como algo opcional. Un cura puede o no ser célibe, eso está en su naturaleza, y entonces debe de ser también opcional el que el cura diga, yo quiero llevar una vida sacerdotal célibe, como también otro puede decir, pues yo quiero casarme y tener una familia, y que eso no impida que siga siendo sacerdote. Así es. Y a partir de estas opiniones que me daba el sacerdote Dizan Vázquez, con muchos argumentos respecto a la opcionalidad del celibato, me tocó entrevistar también a sacerdotes que abandonaron, Javier, los hábitos, se retiraron de la iglesia porque se enamoraron de una mujer y quisieron casarse y tener hijos, pero me tocó platicar con uno de ellos que casi con lágrimas me decía que él amaba el sacerdocio, que a él le hubiera gustado ser sacerdote, pero que no quiso llevar una vida doble, un doble cara como suelen hacerlo muchos, y que optó por casarse porque se enamoró. Dice, pero yo no siento que el enamorarme de una mujer y tener hijos con ella vaya en contra de mi vocación, que la siento en el alma de ser sacerdote, pero tuve que renunciar. Sin embargo, muchos no renuncian al amor, ¿verdad? Al amor carnal con una mujer,
Y en el caso, por ejemplo, de la Sierra Tarahumara, te lo he comentado, tanto los mestizos serranos como los indígenas prefieren que los sacerdotes tengan una mujer a que estén sin mujer, porque un sacerdote sin mujer a ellos no les inspira confianza. Incluso piensan que puede andar por ahí de mujeriego queriendo bajarle sus parejas a los demás, ¿no? Entonces, en las comunidades serranas, y me tocó también reportearlo así, conocer la opinión de mestizos, serranos y de indígenas, ellos no ven con malos ojos. Al contrario, les parece bien que los sacerdotes tengan una mujer y tengan su familia. Quienes los vemos de mal, a veces somos los quienes vivimos en zonas, bueno, los creyentes que viven en zonas urbanas y que están muy, muy allegados a la iglesia, y es ahí donde se sataniza el tema. Pero el celibato, y se los dejo a ustedes como comentario y tarea, ¿no?, debiera ser opcional. Pues hay una historia también muy terrible, muy trágica, tanto para hombres, pero fundamentalmente para las mujeres surrealicia, en todo este proceso de implementación del celibato en la Iglesia Apostólica Romana, Iglesia Romana Apostólica. Católica, Apostólica y Romana. Y Romana, efectivamente. Rápidamente me alcancé a consultar algo mientras tú estabas narrando estas historias de Chihuahua, cómo pues en realidad desde principios del catolicismo, del cristianismo, pues incluso Pedro pues era un hombre casado, los apóstoles eran hombres casados, ejercían el sacerdocio sin ningún problema, pero conforme se fueron avanzando y fue avanzando y ganando terreno en la iglesia y poder, fundamentalmente, empezaron a comenzar a ponerse trabas a lo largo de la historia del desarrollo de la Iglesia Católica, amigos y amigas, y la crisis fuerte la tenemos en el siglo XI. En el siglo XI, en el año de 1045, el Papa Bonifacio IX se dispensa a sí mismo del celibato. Él originalmente había comenzado a establecer las reglas del celibato. Decía que los sacerdotes no podían casarse, ¿sí? Fundamentalmente, ese era el inicio, no se podían casar. ¿Y por qué? Porque pues, Dios y Jesucristo pues, requerían de hombres puros, ¿sí? Y pues se consideraba que tener relaciones sexuales pues, era algo impuro, y pues lo mismo ya no podían servir a Dios, algo y a Jesucristo, natural, ¿no?, ni a la iglesia. Entonces, pero este Papa Bonifacio IX, que originalmente estaba a favor del celibato, renunció al celibato para poder, e incluso era papa, y renunció al papado para poderse casar, fíjese. Pero en el año de 1074, el Papa Gregorio VII dice que toda persona que desee ser ordenada como sacerdote debe hacer primero un voto de celibato. Ahí ya es el voto de celibato, ¿sí? Los sacerdotes deben primero escapar de las garras de sus esposas. Por eso veo, y le digo yo, de la tragedia que también significó la implementación del celibato para las mujeres. Sí. Y en el año 1095, el Papa Urbano II hace vender a las esposas de los sacerdotes como esclavas, y a sus hijos los dejan totalmente abandonados. Y de ahí en adelante, desde entonces cruel, se nota totalmente una situación contraria a las enseñanzas de Jesucristo. Y entonces esto ha generado toda una serie de problemas, de conflictos de carácter cultural, educativo, social, político, de todo tipo, amigos y amigas. Y ahora pues estamos viendo que el trabajo de este periodista francés, Martel, pues está y puede abonar cosas muy importantes para dar el contexto de lo que está pasando actualmente en la Iglesia, en el Vaticano, por ejemplo, en el contexto del tema tan importante que es el de la pederastia clerical en la Iglesia Católica, amigos y amigas. 8 de cada 10 altos jerarcas que actualmente trabajan, viven, profesan en el Vaticano son homosexuales. Y esto, insisto, no es en contra del homosexualismo de ninguna manera. Ustedes saben perfectamente bien que aquí en Cuatro Vientos somos profundamente respetuosos, sí, de la preferencia y de la diversidad sexual de todos los sapiens. Así que no hay ningún problema en ese sentido. No estamos
satanizando, ni mucho menos el tema de la homosexualidad. El problema es que para una iglesia tan importante, quizás la segunda iglesia más importante en este momento en el mundo, está aplicando criterios que tienen que ver en algunos casos o en muchos casos con los temas del homosexualismo, ¿sí? Reprimido, escondido, que daña a la persona, daña al sacerdote, daña al obispo, daña al cardenal, daña al papa, y eso, sin duda alguna, está dañando a alguien en la Grey católica. Y si no, pues pregúntele a todas las víctimas, a los miles, quizás decenas de miles de casos que ya se han estado exhibiendo en todo el mundo y que ahora han obligado al Papa Francisco a lanzar este concilio, esta reunión, para tratar específicamente este tema. Bueno, un comentario más de mi parte y punto. Este mismo sacerdote Dizan Vázquez, que por cierto está escribiendo la historia de la iglesia en Chihuahua, es un sacerdote intelectual muy, muy interesante. Él decía que el origen, le pregunté yo, bueno, ¿cuál fue la causa de fondo real por la cual se instaura la obligación del celibato en la Iglesia Católica? Y me dice, bueno, como suele suceder en todo, es el carácter económico, es un fondo económico. Dice, la Iglesia estaba acumulando bienes cada vez más, nació muy unida ya como institución al poder económico y político. Dice, y lo que necesitaban era que garantizar que los bienes que llegan a la iglesia a través de los sacerdotes y de sus jerarcas mayores, pues no se heredaran a las familias de estos, sino que se quedaran en la institución. Dice, entonces, si se permitiese a los sacerdotes casarse, pues ellos tendrían que acumular bienes y heredarlos a sus familiares, a sus hijos, a sus esposas, si se quedan viudas, ¿no? Dejárselos. Entonces, para que no se dispersara la riqueza del Vaticano, se establece el celibato. Y entonces se hacen también de la vista gorda porque saben que hay sacerdotes que tienen relaciones, que tienen hijos y los dejan en el abandono. La mujer se queda en las sombras, oculta, y los hijos desconocidos. En el mejor de los casos pasan a ser los sobrinos del cura, ¿verdad? Sí, pero bueno, se empieza a vivir una doble moral. Claro, definitivamente, y una doble moral que golpea directamente al sacerdote que lo practica. Y a la mujer. A la mujer, obviamente, pero finalmente pues, es a la iglesia, ¿no? La iglesia católica, porque dicen, bueno, me imagino yo, mucha gente ha dejado el catolicismo precisamente por esa doble moral, porque dicen, no puede ser, me están regañando de esto, me avientan unos rollos sobre esto y pues al final de cuentas estamos ahí con el tema. Pues amigos, vamos a ver si es posible tener en este momento algún tipo pues te estará llamando a ti, porque a mí no. Bueno, finalmente logramos el enlace, ya está el enlace, Alicia. Bueno. A ver, vamos a ver. Onda, ya estoy lista. ¿Qué tal, Isela? Bueno, ya estamos al aire. Ya estamos al aire. ¿Sí? Hola, Isela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto, Isela González. Presenta, por favor. ¿Qué tal? Bueno, miren, está con nosotros en este momento en una llamada aquí, Isela González. Ella es antropóloga chihuahuense, es activista, defensora de los derechos humanos. A ver, y bueno, tiene bastantes años ya trabajando en las comunidades de la Sierra Tarahumara en defensa del bosque y en defensa de los derechos humanos de los indígenas y en defensa de los pueblos originarios. Isela, ¿me escuchas? Sí, muy bien. Muy bien. A ver, te va a hablar Javier. Isela, te voy a pedir un favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Te mando un abrazo, Isela. Te pido de favor, ¿podrías bajarle un poco al sonido de tu monitor, por favor, para que no se nos vicie ahorita la llamada? ¿Sí? Un poquito bájale, por favor. Estoy en el celular. Ok. Bueno, es que se oye un ruido, se oye ruido ambiental. Okay, Isela, sabemos que en Chihuahua se ocupa el primer lugar nacional en cuanto a asesinatos de defensores de derechos humanos y muchos de ellos activistas
activistas ambientalistas, defensores del bosque, varios de ellos indígenas. Y en los últimos días se han estado celebrando ya algunos juicios por casos emblemáticos, como el de Isidro Valdenegro, indígena que, por cierto, fue galardonado con uno de los premios más importantes que se pueden otorgar a un defensor ambientalista, el premio Goldman, y lo asesinan en enero de 2017. Ahorita está llevándose a cabo el juicio. También se tienen ya conocimiento sobre el asesino de Julián Carrillo. Es gente con la que tú trabajaste, Isela. ¿Qué nos puedes decir sobre este panorama que existe en Chihuahua? ¿Sí tienen este primer lugar en asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos? Sí, Chihuahua ha ocupado el primer lugar también en casos que se han llevado al sistema interamericano. El primer lugar se tiene ahorita en los asesinatos a defensores de tierra, territorio y bosque, que lamentablemente son los asesinatos del 2017-2018 de compañeros de las comunidades donde Alianza Sierra Madre, que es la organización que yo dirijo, acompaña a estas comunidades en la defensa de su territorio. Y ahí en el 15 de enero, como bien dijiste, del 2017, asesinan a Isidro Valdenegro, que tuvo muchísima visibilidad, por lo que ya comentaste, que había sido premiado y era conocido a nivel mundial. Y luego, 15 días después, asesinan a Juan Ontiveros en la comunidad de Choreachi. Y ahora, el 24 de octubre pasado, también asesinan a Julián. Julián también era de la comunidad de Coloradas de la Virgen, de donde era Isidro Valdenegro. Entonces, pues después de los asesinatos vienen otra serie de violaciones a los derechos humanos, y a nosotros de trabajo, cómo tener que estar acompañando a las familias, que la familia de Julián ahorita se encuentra en un refugio y está desplazada, la familia nuclear y extensa. De hecho, en el caso de Julián Carrillo, ya previamente le habían asesinado 2 familiares. Sí, la muerte de Julián Carrillo fue una muerte anunciada. 8 meses antes estuvo recibiendo amenazas de muerte, estuvieron pidiéndole que... Bueno. Exigiéndole que saliera porque sabían que era un líder que era una especie de enlace entre la comunidad y nosotros, la organización. Estamos aquí en Chihuahua y también por condiciones forzadas no podemos ir con mucha frecuencia a las comunidades. Y le hacen familiares, pero antes le asesinaron a un hijo, a Víctor Carrillo Carrillo. Y cuando le asesinan a los 4 familiares, se acrecentan las amenazas. Julián tiene que salir un rato al estado de Sinaloa. Para el auditorio les diremos que la comunidad de Julián, el municipio de Guadalupe Calvo, colinda con el municipio de Badiraguato, Sinaloa. Entonces se tuvo que ir un rato a Sinaloa y regresó porque su hija había fallecido después de un parto y pues lo asesinaron. Regresó para llevar el cadáver a su pueblo, darle cristiana sepultura, y ahí aprovechan los asesinos. Pero Julián Carrillo estaba protegido bajo el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y a periodistas, que depende de la Secretaría de Gobernación. Tengo entendido que incluso tú estás bajo este mecanismo, Isela. ¿Qué pasa ahí? Sí, están 5 compañeros y compañeras de Coloradas de la Virgen, entre ellos estaba Julián,
y estamos el personal de Alianza Sierra Madre, se ha ido incorporando poco a poco, pero yo estoy desde el 2014 en el mecanismo también por amenazas justo de los caciques que tratan de despojar del territorio en Coloradas de la Virgen a la comunidad indígena. También el caso de Juan Ontiveros también tenía ya desde hacía 3 meses medidas colectivas otorgadas por la por la Comisión Interamericana. Humanos. Sí. Y aún así, pues eso queda muy claro, Olga, Olga y Javier, que no han encontrado la forma ideal para prevenir estos asesinatos. Pero nosotros siempre hemos reclamado que la mejor prevención es el combate a la impunidad. Y estas comunidades han sido sujetas a castigos muy violentos de muchos años y varios crímenes han quedado impunes. Entonces saben que pueden hacer lo que sea, hasta matar a un defensor que tiene medidas. Tenemos entendido, Isela, que son alrededor de 34 o 37 defensores de derechos humanos los que han sido asesinados solo en Chihuahua en los últimos años, lo cual lo lleva al Estado al primer lugar en este tipo de crímenes. Que son 34 o 37 víctimas ya. ¿Me escuchas? Sí, así es, Olga. Oye, bueno, a lo que voy es a lo siguiente, de esta cantidad impresionante de defensores de derechos humanos asesinados en Chihuahua, el caso de Isidro Valdenegro es el primero que se judicializa y que está ahorita llevándose en proceso con la posibilidad, pues, de que el culpable sea encarcelado, sea castigado. Sí, mañana ya lo declararon culpable. Lo declararon culpable el miércoles pasado, pero no le han dado la sanción. Indudablemente esto es un verdadero logro de las abogadas y del abogado de Alianza Sierra Madre y las abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que son las que están coadyuvando ahí con el Ministerio Público. Pero yo no me siento tan feliz, Olga. ¿Por qué? Porque me queda muy claro que a los que están castigando son asesinos materiales. Y en el caso de Isidro no se ve que se haya ampliado la investigación para intentar encontrar a autores intelectuales o presuntos autores intelectuales. En el caso de Julián, desde el también ya están presos los autores materiales, pero ahí sí, no sé por qué harían esta diferenciación la Fiscalía General del Estado, que ahí sí desde el primer día el fiscal declaró públicamente que la principal línea de investigación era el trabajo de Julián como defensor del bosque y del territorio de Coloradas de la Virgen, y no han abandonado esta línea de investigación. Y también nosotros, con la experiencia ya de lo de Isidro, que no abordaron hasta ahorita esa línea de investigación, no hemos bajado la guardia y estamos en la exigencia continua. Nos queda claro, muy clarísimo, que en los territorios indígenas hay muchos intereses económicos. Por ejemplo, el primer interés es el bosque, y ahora en Coloradas de la Virgen también hay 3 concesiones mineras, que también está ahí el interés económico por los recursos no renovables, ¿no? Los recursos minerales. Pero esto
en México es la constante, los proyectos extractivos. Si se va por un momento la comunicación, pues, están causando... Así es. Ya. Isela, se trata Coloradas de la Virgen, de un pueblo que tiene muchos años luchando precisamente por eso. Podemos decir que es de las zonas con bosque más codiciado por las características de sus pinos. Son pinos, incluso hay una comunidad cercana, pinos gordos, ¿verdad? Que imagínate tú, son árboles sementales del bosque de la Tarahumara, de la Sierra Madre en Chihuahua, y también ahora esta riqueza mineral. ¿Nos estás escuchando? Ya se cortó la llamada, Galicia, desde hace rato hemos tenido problemas. Hay que procurar tratar de volver a llamarle. Aquí hay que cerrar esta y hay que tratar de volver hay que intentar de nueva cuenta restablecer el contacto. Bueno, amigos, pues es una verdadera pena que estemos con este problema, con la conexión con Isela. Como usted ve, el tema es muy, muy importante. Resalta, obviamente, entre los grandes temas a nivel nacional. Chihuahua es uno de los estados que ha estado sufriendo precisamente este gravísimo problema que tenemos de la impunidad con el tema de los asesinatos y las desapariciones de los activistas, de los defensores del bosque, de los defensores del agua, de los defensores de los valles, de los defensores de la tierra, de los defensores y fundamentalmente las comunidades indígenas, pues de lugares incluso hasta sagrados para ellos, como que forman parte también de sus ritos y de sus costumbres, y que, bueno, pues las grandes empresas y muchas veces también agobiados por la presencia de fuertes grupos criminales que operan con total impunidad debido, y fundamentalmente, pues a la corrupción que ha imperado en el tema a lo largo de tantas y tantas décadas, porque esto no es un tema que de repente surgió en el país, es un problema que se ha ido acumulando de impunidad, ¿sí? Y de simulación por parte de las autoridades de que atendían estos problemas. Estamos tratando de recuperar esta llamada con Isela. Parece ser que estamos con ella, pero no sé si nos escuchas, Isela, si fueras tan amable por ahí, todavía no. Estamos conectados con ella, pero no hay sonido, no sé si será problema del sonido que tenemos con ella. No, estamos bien. Isela, pues vamos a procurar en un rato más tratar de nueva cuenta de establecer comunicación. Si no, procuraremos entonces mañana, si es posible, continuar con esta información tan importante que, amigos, no la teníamos guardadita porque precisamente intentamos antes tener la conexión con ella, pero no habíamos logrado con éxito. Y bueno, vemos que efectivamente por la situación incluso climática que tenemos en nuestra región en Baja California, ¿sí? Que persiste todavía por ahí el frente frío que ha estado afectándonos y que se ha estado cumpliendo en cuestión de las lluvias que hemos pronosticado acá, no nosotros, sino la información que les hemos proporcionado sobre estos 6 días, de los cuales ya tenemos 4 con lluvias constantes. Faltan 2 y se van a presentar miércoles y jueves. Y también hay que decir, Javier, que Isela González, como dirigente de esta organización Alianza Sierra Madre, pues regularmente está viajando, va por carretera, va a la sierra, y esto dificulta la comunicación, pero le agradecemos mucho que se haya podido conectar, aunque sea para mencionarnos este aspecto que es fundamental. El hecho que me llama más la atención es lo que subraya ella. No hay todavía, dice, no estamos contentos con los casos en que se ha judicializado ya, los poquitos casos que se han llevado a tribunales de dirigentes, se trata de líderes de la región rarámuris, queridos, muy preparados, con muchos años de entrega a la lucha por la defensa del bosque y por la defensa de sus recursos naturales, y que caen a manos de caciques y de empresas transnacionales mineras, y que bueno, son las que están siempre pues despojando a los pueblos. Aquí parece que se va a restablecer la comunicación. Hola Isela, de nueva cuenta estamos contigo. Entonces... Hola. Sí, Isela, bueno, nos dices que no estás contenta tú en lo personal porque no se está llegando a los autores intelectuales de estos asesinatos. ¿Hacia dónde apuntaría la sospecha? De investigación. Ajá. En el caso de Julián sí está la línea de investigación.
y en el caso de Isidro no abrieron una línea de investigación desde el principio que pudiese ubicar a presuntos asesinos intelectuales. ¿Qué son, caciques, gente, taladores del bosque? Siempre ha tenido Coloradas un cacicazgo ahí de una familia de mestizos que privaron de sus derechos agrarios a los indígenas para ir acaparando poco a poco los derechos del ejido y por ende tener los permisos de aprovechamiento forestal. Y también siempre ha habido una resistencia muy férrea de la comunidad que les ha causado pues muchísimos muertos y todos autoridades indígenas. Isela, ¿qué es lo que ha sucedido? A mí me gustaría mucho que nos pudieras de alguna forma sintetizar dos cosas que te quiero preguntar. Tú misma has señalado de que tú también estás bajo un programa de protección y muchos de los activistas, no nada más de Chihuahua, sino de todo el país, han estado bajo estos protocolos y siempre nos encontramos con que estaban bajo protección, pero fueron agredidos, fueron desaparecidos, fueron asesinados. A ti en lo particular, esta nueva fiscalía, las nuevas autoridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿se han contactado contigo para saber cómo va tu caso, por ejemplo? Coincidió que nos tocaba la evaluación de riesgo y cuando asesinan a Julián, que fue el 24 de octubre, rápidamente vienen, que era con la otra administración, rápidamente vienen y nos hacen una evaluación de riesgo. Sí. Por lo que había sucedido, pero la hacen de una manera muy rápida, sin tomar en cuenta, por ejemplo, para las compañeras y compañeros de Coloradas de la Virgen, sin tomar en cuenta, sin aplicar un enfoque diferenciado por su condición étnica y en algunos casos por su condición de mujer. ¿Y este gobierno, Isela? No lo hacen y lo presentan en el mecanismo de protección. En la Junta de Gobierno el mecanismo lo presentan en diciembre, cuando ya está el gobierno del gobierno federal de López Obrador, y nosotros, perdón, ahí rechazamos porque no estaba bien, desde nuestro punto de vista no estaba la evaluación de riesgo como debería de ser, y el Consejo Consultivo del Mecanismo, que hay 2 asientos para la sociedad civil, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos y está en la oficina de la Alta Comisionada en México para los Derechos Humanos, y luego los funcionarios del mecanismo, ahí nos dieron la razón en ese momento y desde entonces no nos han vuelto a contactar para la nueva evaluación. Okay. Sin embargo, han cumplido con darle los proporcionales refugio a la familia de Julián y a otros 2 defensores que están en el mecanismo, porque pareciera que solo eso tienen la posibilidad de hacer, ¿no? Sí. Si algo grave pasa, vete a un refugio. Y esa es la segunda pregunta que te quiero hacer, Isela. Desde tu perspectiva y de las organizaciones civiles que han estado siguiendo estos protocolos y observando cómo finalmente los activistas o son agredidos, o son desaparecidos, o son asesinados, ¿qué crees que le hace falta hacer a esta fiscalía, la nueva Fiscalía General de la República, para no cometer los errores que se han cometido, o las omisiones o las complicidades que cometieron los anteriores gobiernos, y evitar ya que los activistas sean objeto de este tipo de violencia? Número 1, hacer las evaluaciones de riesgo tomando en cuenta el contexto geográfico de los lugares donde trabajan los defensores. Por ejemplo, el contexto geográfico de la Sierra Tarahumara, tú la conoces, bueno, Olga también.
es sumamente complicado. Por ejemplo, tienen a más de 6 horas de distancia el primer lugar para ir a buscar un policía en caso de una urgencia. Y 6 horas en camioneta, los indígenas no tienen camionetas. Como hacer la evaluación de riesgo tomando en cuenta todos esos indicadores específicos donde desarrollan su trabajo las y los defensores. Ese es como lo primero, pero lo que definitivamente pudiese evitar los asesinatos de defensores y la pérdida de más vidas sería que revisaran las causas estructurales de los agresores y investigaran profundamente a los agresores. Yo estoy segura que en el momento que lo hagan van a inhibir todos esos ataques. En concreto es algo que le tocaría a la Fiscalía General del Estado, pero también a la Fiscalía General del país. ¿Por qué? Porque generalmente todos los cacicazgos o hacen uso o ellos mismos están metidos en negocios ilícitos. Entonces se debe de hacer una investigación muy puntual, se deben de hacer reparaciones de daños. Por ejemplo, en el caso de Coloradas de la Virgen es claro que hay responsabilidad de lo que fue la Secretaría de la Reforma Agraria para despojar legalmente, entre comillas, a los indígenas de sus derechos territoriales. ¿Eso se tiene que reponer, Isela, por ejemplo? O sea, regresarle la tierra a la gente. Sí. Este gobierno tendría que aceptar, porque los expedientes históricos ahí están. Quizá ya no puede castigar a funcionarios, pero puede resarcir el daño. Revisar puntualmente los expedientes históricos de cómo los indígenas han sido despojados de sus territorios y por ende del acceso preferente a los recursos naturales, al bosque. Sí, y en cuanto a la minería, Isela, aunque sea rápidamente, me gustaría que mencionaras algo en relación con el fondo minero, en este contexto que tú misma has mencionado, del caso de Coloradas de la Virgen, donde ya hay 2 compañías mineras interesadas en extraer los recursos mineros de ese ejido y que pues tienen relación directa con la violencia, las amenazas, persecución y posibles asesinatos. Pero también fue el caso de Ismael Solorio y su esposa Manuelita, líderes de barzonistas acá para el ejido Benito Juárez, donde ellos estaban encabezando la lucha también contra una empresa minera porque quieren defender su agua, ¿no? Y los asesinaron. Bueno, te pregunto esto porque es un factor, ¿verdad?, de riesgo para los defensores de derechos humanos y defensores ambientales, pero también porque acabamos de darnos cuenta que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, interpuso una controversia constitucional en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el fondo minero. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Isela? Bueno, mira, son 2 cosas, Olga. Sí. Queda claro que, y para mí muy, muy preocupante, que también le estén apostando a un modelo de desarrollo impulsado en base a la extracción minera, a los proyectos extractivos. Lo único que quedaría ahí es que en los territorios indígenas, si los indígenas no están de acuerdo, sea bajo un proceso de consentimiento libre, previo, informado. Igual en el caso del Barzón, afortunadamente ahí tenían el control del ejido y rechazaron a la empresa minera. Por unanimidad. Ahí coincide el gobierno federal y el gobierno del estado en apostarle a un modelo de desarrollo
depredador, como se está haciendo ahorita la extracción minera. Sí. Depredador del medio ambiente con altos costos para las poblaciones, por la contaminación de sus ríos, entonces le apostaron a lo mismo. Y creo que ahora con la controversia constitucional, pues a mí como es algo que no me sorprende, ¿no? Están peleando los recursos, la miseria que les deja las compañías mineras, y ojalá lo estuviesen peleando para hacer remediaciones ambientales donde los daños ya están hechos, pero no están peleando para utilizarlos los presidentes municipales y el gobernador y el gobierno del estado en gasto corriente, pues, a discreción. Y Andrés Manuel, el gobierno federal, pues lo dice que no ha habido una respuesta puntual de hacia dónde va a canalizar ese fondo minero y para qué lo va a usar. ¿Tienes el dato de a cuánto asciende en el caso de Chihuahua el fondo minero? Mande. ¿No tienes el dato, Isela, a cuánto asciende el fondo minero? Por lo menos no para lo tengo Chihuahua. Exacto, pero creo que son 50 millones de pesos, algo así. Es una miseria. Es una miseria lo que dejan las minas. Prometo revisar bien esos datos y dártelos a conocer. Gracias, Isela. Gracias. Cibernautas. Sí, sobre todo una miseria por el daño ecológico tan grande que causan. Dejan las tierras envenenadas, inservibles, se llevan una cantidad de agua impresionante y además la violencia que generan. Isela, rápidamente también, porque es un tema que tú de alguna manera lo has trabajado. ¿Qué está sucediendo en Chihuahua? Acabamos de leer ahorita una nota y de comentarla respecto a los problemas de homosexualidad y pederastia en la iglesia, y sabemos que en Chihuahua existe ahorita pues una situación conmovedora, crítica, controversial, porque hay un sacerdote muy conocido, Aristeo Vaca, de Ciudad Juárez, involucrado en un caso de pederastia contra una niña de 11 años. Bueno, en el caso de la homosexualidad, pues cada persona tiene derecho a tener su preferencia sexual o su orientación sexual, pero el problema se agudiza cuando con lo de la pederastia es un asunto generalizado en la iglesia. Y el caso del sacerdote de Ciudad Juárez, qué bueno que ahorita inició un proceso contra él, porque la víctima de 11 años tuvo la confianza de decirles lo que pasaba, de darse cuenta primero del abuso sexual del que estaba siendo objeto, de la que estaba siendo objeto, y entonces les dice a la madre y al padre, y no dudan en denunciar al cura pederasta, ¿no? Y se actuó rápido y lo detuvieron. Hubo ahí como una preocupación muy grande entre las organizaciones defensoras de los derechos de los niños y las niñas y de las mujeres, cuando se dan cuenta que tiene abogados muy prestigiados, que no sé el nombre, pero que querían que el sacerdote llevara el juicio en libertad, aduciendo que era muy grande, de 76 años. Esto no se logró porque las organizaciones se movilizaron, hicieron mucha presión, y bueno, ahorita está el proceso en la cárcel. Creo que cuando hay una víctima, no nos sorprendamos que vayan a haber más víctimas que se animen a denunciar. Bien, y bueno, pues se cae
este manto, ¿no?, de doble moral de la Iglesia Católica, ¿no?, que no acaba de asumir el gran problema que tienen a nivel mundial, a nivel del país y ahora en Chihuahua. Así es, había un antecedente también ya de hace unos años, 2014 me parece, contra un pastor, ¿verdad?, con otro grupo religioso al que también llevaron a prisión, ¿no? Bueno, Isela, pues te agradezco muchísimo tu disposición para colaborar así con Cuatro Vientos y darnos este panorama de lo que sucede en Chihuahua, y te tomo la palabra para que podamos hacer un siguiente enlace ya con la cuestión minera, del fondo minero, a ver cómo avanza este tema. ¿Te parece? Claro que sí, y rápidamente corroboro los datos y cómo los... Es difícil saber cómo los están utilizando, pero pues sería bueno alguna investigación periodística en ese sentido. Ojalá que tus colegas, sus colegas acá en Chihuahua se animen a hacer una investigación periodística para saber a dónde se van ese fondo que le está codiciando, que está ahorita en controversia, ¿no? Pero también creo que tiene mucho uso y manejo político, ¿no? De querer colocarse en la palestra nacional, haciendo este tipo de acciones. Sí, tenemos en Chihuahua un gobernador muy hábil para eso. Bueno, pues de esto platicaremos la próxima vez, ¿te parece? Muy bien, gracias. Muy bien, Olga. Ha sido un gusto también para Luis, para ti, para Javier Cruz. Ha sido un gusto. Gracias, igualmente. Hasta luego, Isela, sigue muy bien. Hasta luego, un abrazo a los dos. Gracias, pronto. Hasta pronto. Listo. Bueno, pues esa fue la entrevista con Isela González, amigos y amigas, en dos partes. Y eran muchos temas. Bueno, quiero saludar primero que nada, amigos, amigas, y darles las gracias por estar con nosotros acá en el programa. Pati Ferro, ¿qué tal, Pati? Liz Durán Goitia, ¿qué tal? Saludos fríos y mojados, pero cariñosos. ¿Qué tal, Liz? Qué gusto saludarte. Mucha lluvia en la maestra, noche acá. Igual, maestra Raquel, ¿cómo está? Buen día, Clara Valencia. Liz Durán dice, desde los años 70 en la iglesia los padres pedían, a la iglesia católica, pedían oraciones para que hubiera vocación en los jóvenes. Así que no dudo que ahora ni pase por sus cabezas este tema, sobre todo con la problemática que mencionan ustedes sobre el tema de lo que acabamos de platicar precisamente, este libro que se publica hoy, está por publicarse ya en edición digital y posteriormente en libro en marzo, amigos y amigas. Pati Ferro, muchas gracias por compartir el programa. Marta Elena Verdugo, estimadísima Marta, un abrazo, cuídate mucho, qué gusto saludarte. Carlos Alberto Gastelum, un maestro, muy amable, buenos días también para usted, excelente semana sin duda también para usted. José Ciprián, buenos días a todos los cyberfounders, Superfarwinds, informando, muchas gracias al contrario, mi estimado José Ciprián, estamos acá listos también al pie del cañón. Pues podemos pasar de una vez también a las notas regionales, Olga Alicia. De una vez, Javier. Miren, Nicté Madrigal nos trae esta información que tiene que ver con un tema que lo vamos a ligar con algo que la semana pasada estábamos platicando sobre cómo en algunos casos se abren las encuestas, se abren las decisiones en el cabildo y en otras pues simple y sencillamente no se le permite a la gente participar. Dice Nicté en su nota, para garantizar el uso adecuado de un espacio público y su compatibilidad con programas vigentes, regidores del 22 ayuntamiento modificarán el acuerdo de cabildo mediante el cual en 1995 se aprobó la constitución de un parque urbano de la avenida Miramar entre las calles Sexta y Séptima. Se espera que en los próximos días la Comisión Conjunta de Hacienda y Patrimonio Municipal con la de Desarrollo Urbano emitan el dictamen mediante el que se apruebe el cambio de uso de suelo para la construcción de Plaza Santo Tomás
a cargo de la Fundación Grupo Pando, Asociación Civil. Mire, la propuesta plantea convertir en zona peatonal la avenida Miramar, en el tramo que va de las calles Sexta a la Séptima, y convertir así el espacio en un foro al aire libre, área para exposiciones, andador, instalación de bancas y jardines, con una muestra de la flora baja californiana. Con el análisis que realizan los ediles, se tiene el objetivo de que se apruebe la desincorporación del dominio público e incorporación al régimen de dominio privado, el bien inmueble ubicado en Avenida Miramar, entre las calles Sexta y Séptima, y la superficie abarca 2.500 metros cuadrados de la sección primera. Asimismo, se autorice otorgar un incomodato a favor de la Fundación Grupo Pando Asociación Civil por tiempo determinado que se especifique en el contrato a realizarse. Este tiempo no debe rebasar los 30 años y la superficie debe destinarse única y exclusivamente para fines culturales y promoción de productos gastronómicos y vinícolas regionales. Se establecería además la prohibición de comercializar espacios con fines de lucro a favor de la Fundación Pando. El punto de acuerdo presentado por el alcalde Marco Antonio Novelo Osuna expresó que de acuerdo con el programa parcial de mejoramiento urbano de la zona centro y frente del mar, en la actualidad la zona centro ofrece una gran diversidad de actividades comerciales para visitantes, turistas y principalmente residentes de la ciudad. Y además refirió que este proceso se ha manifestado con mayor intensidad en los últimos años, lo cual ha ocasionado cambios sustanciales que han repercutido en el desarrollo urbano y el crecimiento económico de esta área. Yo nada más quiero mencionar, Olga, que es increíble cómo el ayuntamiento agiliza este trámite. Es un espacio importante. Muy grande. Y es bueno, al final de cuentas, crear ese tipo también de plazas para que se fomenten las actividades culturales, las actividades turísticas de nuestra ciudad, aquí en Ensenada. Sin embargo, es increíble cómo en este programa parcial de mejoramiento urbano de la zona centro y frente del mar, que tiene cuando menos unos 10, 12 años, y que se ha incluido a un grupo también de ciudadanos que han querido por varias ocasiones, en varios de los últimos, cuando menos unos 4 administraciones municipales, los últimos 12 años, han intentado poner en marcha un programa de mejoramiento que incluye también el cerrar partes de la calle Primera, por ejemplo, de la calle Ruiz, y la restauración de muchos monumentos históricos o que podrían ser un atractivo turístico y cultural de la ciudad, y que pues hasta el momento, como ha sido manejado por otras personas, por otros grupos, incluso que son agrupaciones también civiles, pues no les han hecho caso, los han dejado ahí, no los pelan, no los apoyan, no les dicen, oigan, vamos a socializar esto, vamos a hablar en el cabildo, a ver qué tenemos finalmente que entregar en comodato. Y aquí no, aquí incluso se está hablando de cederle un bien común, que es una calle, a una empresa para que finalmente la administre, y que yo espero que la empresa está Pando, que tiene que ver intereses también con Santo Tomás. Sí, con grupos españoles, ¿verdad? Que también están dedicados a la alimentación, y que en un momento determinado, pues tú lo sabes porque nos ha sucedido que en algunas fiestas de vendimia, cuando se hace aquí en la ciudad de Ensenada, precisamente en esta calle, la verbena popular, sí, pues le han prohibido a los ciudadanos llevar bebidas que no sean de la marca de ellos, o sea, ¿sí? Incluso agua. Sí, sí. Y esto, pues, no sé, el contrato de comodato tiene que ser muy claro, muy preciso, de qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Primero hay que analizar bien como ciudadanos si realmente nos conviene o no que se cierre ese espacio a la vía pública, sí, y que se quede como un espacio privado, así sea para fines culturales como lo están anunciando. Segundo, ver si realmente, Javier, no es con fines lucrativos, porque ya veo a las empresas poniendo ahí lo están planteando como algo gastronómico, no creo que vayan a estarle dando a la gente pruebas gratis de nada, ¿no? Es gastronómico y también de vinos, porque ahí está Santo Tomás. En un principio se presentó como una propuesta del área cultural de Bodega Santo Tomás, ahora ya aparece un grupo Pando, ¿verdad? Pero en el fondo pues es lo mismo, y es la zona que alberga la calle que está dividiendo las dos instalaciones fundamentales de Bodega Santo Tomás aquí en el centro de la ciudad, y luego ver qué candados y qué restricciones realmente se tendrían que poner
para evitar que la empresa al final haga su negocio y suceda lo que tú estás mencionando. A mí me dio muchísimo coraje, tanto así que ya no volví a ir a la verbena, porque ni siquiera te permitían entrar con una botella de agua. Y si querías, si te daba sed ahí adentro, pues comprarles al ojo, a precio del ojo de la cara que ellos te quisieran fijar, ¿no? Entonces, hay que analizarlo. Creo que podemos darnos incluso el tiempo en Cuatro Vientos para invitar a uno y otro lado, Javier, de esta propuesta y ofrecerles a ustedes una mayor información antes, hay que hacerlo rápido, antes de que el Cabildo tome sus decisiones, ¿no? Sí, no, claro. Y bueno, lo que pasa, Olga, es que también pocos saben en Baja California y en el país que Bodega Santo Tomás pertenece al Grupo Pando, que es una organización española de hace muchos, muchos años y que también se dedica al tema del enlatado de productos marinos y también de chocolates. También trabaja toda esta marca de la Suiza, es de Grupo Pando. Pues yo estaba entre los que no sabíamos que Santo Tomás es una empresa menor de una agrupación empresarial mayor todavía, ¿no? No, siempre se ha manejado como grupo, como Bodega Santo Tomás, como una empresa baja californiana, regional. Pero lo cierto es que siempre ha tenido una presencia importante dentro de sus activos, de los inversionistas españoles de este Grupo Pando, que incluso en algún momento llegó a tener también cierta relación con estos aceites de oliva también muy importantes. O sea, no recuerdo. Sí, pues siguen los españoles partiendo queso por acá. Totalmente de acuerdo. Y bueno, habrá que estar al pendiente de ver qué es lo que sucede y a ver cuándo el Cabildo de Ensenada pues se dedica también a hacerle caso a estos grupos ciudadanos que pues están buscando hacer lo mismo, pero para todo el cuadro de la ciudad, para todo el primer cuadro de la ciudad, hacer realmente una zona turística de enorme envergadura, ¿sí? Incluyendo el cerrado de calles, la reorganización y la forma en cómo se puede hacer una actividad cultural y turística en un área que está prácticamente, con excepción del Boulevard Costero y la calle Primero, todo lo demás está abandonado, y la calle Ruiz. Bueno, tema pendiente. Y vamos a otra nota que tiene que ver con el huachicol y Baja California. El ejército detectó 282 tomas clandestinas de gasolina aquí en Baja California. Recuperó 645,000 litros de hidrocarburos, en una nota de Luis Arellano de la Jornada Baja California. Durante 2018, esto fue el año pasado, el ejército mexicano detectó e inhabilitó 282 tomas clandestinas desde las que robaban combustible a Pemex, informó el comandante de la Segunda Región Militar, Gabriel García Rincón. El general, que tiene bajo su responsabilidad militar a los estados de Sonora, Baja California y Baja California Sur, dijo estar trabajando en coordinación con la Policía Federal para combatir el huachicoleo. Y qué interesante que esta información la da pues el nuevo militar, el nuevo general que tiene este mando tan importante sobre Sonora, Baja California y Baja California Sur, y que no haya sucedido cuando este mando lo consiguió y lo amplió en este territorio el general Alfonso Duarte, Javier, porque pues si la cerraron en 2018, quiere decir que estaba operando desde antes esas 282 tomas clandestinas, cuando el mando único lo tenía el general Alfonso Duarte. Bueno, en esta información también se destaca que el ejército mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional, pudo recuperar 433,000 litros de gasolina y 212,000 litros de diésel. Y dijo que en lo que va de este año han sido detectadas 2 tomas clandestinas utilizadas para robar gasolina. También destacó que la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional mantienen un patrullaje permanente de vigilancia en los ductos para transportar combustible aquí en nuestro estado y en esta región del noroeste del país. El municipio donde más tomas clandestinas han detectado es Tecate, aseguró el comandante de la Segunda Región Militar. Además, en este año se ha reducido el robo de gasolina porque el Ejército y la Marina también están vigilando las entradas y las salidas de las pipas que transportan el combustible. Y mire, en números generales, ¿no? Durante el 2018, el Ejército detuvo a 6,779 personas en Baja California, la mayoría de ellas detenidas por cuestiones del narcomenudeo, Destacó García Rincón.
también que están adscritos más de 12,000 soldados en la segunda región militar, están desplegados en donde más se requiere el patrullaje, y por ejemplo, en el caso de Tijuana, se tenían a 400 soldados, pero pues usted sabe que supuestamente hay un operativo especial acá por parte del nuevo gobierno federal, y dice que ya el número de efectivos en Tijuana subió de 400 a 600 efectivos. Bueno, y tenemos una información también muy interesante sobre el proyecto de edificar el C5, sí, este complejo policíaco, ¿verdad?, que se tiene pensado construirlo en Tijuana, y que ha sido motivo de muchísima controversia también. Ahora el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Juan Manuel Hernández Niebla, señaló que la denuncia en contra de los organismos empresariales que interpusieron una demanda de amparo para que se suspendiera el proyecto de edificar el C5 no procede. Mire, recordó que la demanda fue interpuesta ante la PGR por la empresa Seguritech en septiembre del año pasado, y ahora la Fiscalía determinó no ejercer acción penal contra los demandados, que es precisamente este Consejo Ciudadano Estatal, los comités ciudadanos municipales, ¿verdad?, y la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana en el Estado, quienes promovieron también en septiembre del 2018 un juicio de amparo indirecto en contra de diversas autoridades de Baja California. La razón, explicó, fue que se les privó de participar en el proceso de diseño, construcción, instalación y mantenimiento del sistema de infraestructura e interconexión tecnológica para la seguridad de Baja California. Y pues todo esto fue para darle toda la ventaja a Seguritech, Javier, que como lo hemos mencionado es una empresa del Estado de México muy ligada a Enrique Peña Nieto, y que logró durante el gobierno de Peña Nieto contratos en varios estados de la República, pues incluido Baja California, para construir este tipo de instalaciones policíacas, y en algunos casos, aunque sea nada más, para las cámaras de seguridad, ¿no? Pues en todos los estados donde durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se hicieron asignaciones, porque ni siquiera hubo licitaciones, se hicieron asignaciones para crear estos centros de control de mando y todos los famosos C4, que en este caso fueron los C5 más I, que era inteligencia. Es una empresa, Javier, esta Seguritech, ligada a Corenfeld, ¿te acuerdas? Aquel funcionario que puso Peña Nieto al frente de Conagua, y que fue el que metió al Congreso de la Unión la Ley Nacional de Aguas para privatizar. Sí, y que fracasó, y que luego pues, se vinieron a experimentarlo acá en Baja California. Bueno, precisamente, yo lo que quiero comentar aquí, Galicia, es que, bueno, está bien que los consejos de seguridad, tanto la estatal como las municipales, están luchando. Lo que me suena muy incongruente es la posición de Coparmex, porque, pues miren, aquí sí protestan porque no se les dio la oportunidad de participar en la revisión, en todo lo que tenga que ver con la instalación de esta compañía. Pero ¿qué tal con Constellation Brasil? Ahí es el doble discurso, y son las faltas de congruencia las que uno dice, bueno, en fin. Si quieres, vamos a las notas nacionales, porque también están muy interesantes. Hola, y se nos acaba el tiempo porque las 12 empiezan. Efectivamente. Un saludo a Rosy Ito, muchas gracias, Rosy, muy amable. Qué gusto saludarte también. Sí. Saludar a Óscar Hernández, que también se unió con nosotros. Miren, Islas Marías dejan de ser cárcel, se transforma en Centro para las Artes y Estudios Ambientales, el Animal Político trae la información. El Centro Penitenciario de las Islas Marías, que se ubica en el Océano Pacífico, se convertirá en un centro para la promoción de las artes, la cultura y el conocimiento del medio ambiente. Lo anunció hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Qué bueno. Ha sido un penal de castigo, envío de presos, violación de derechos humanos. El último motín se presentó en 2003 porque se sobrepobló la isla con 8,000 reclusos. Ahora hay 600 presos de baja peligrosidad, explicó López Obrador. El centro se llamará ahora Muros de Agua José Revueltas, en honor al escritor que fue interno de ese centro penitenciario. Y bueno, López Obrador explicó que de los 600 internos, 200 van a quedar en libertad en los próximos días. Los otros 400 serán reubicados en centros de redactación social, ¿qué es eso?, que están cercanos a sus lugares de origen y a sus familias. También los trabajadores van a ser reubicados.
Josefa González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, anunció que se realizarán campamentos para niños y para jóvenes en los que se darán talleres transformativos. Yo quiero ir a conocer. Vamos a ver, en el ámbito de la cultura y ética ambiental tendrá actividades de senderismo y observación de flora y fauna de las islas, así como espacios para leer la obra de José Revueltas y actividades deportivas, informó González Blanco. El archipiélago de las Islas Marías se convirtió en centro penitenciario en el año 1905, durante el gobierno de Porfirio Díaz. En él se encarceló a los presos más peligrosos que trabajaban en las salinas y también a los adversarios al régimen político del porfirismo y de los gobiernos subsecuentes. O sea, ahí estuvo José Revueltas. Pues miren, los centros de adaptación social de la Federación tienen capacidad para 41 presos y actualmente hay 19,000 espacios ocupados. Ah, caray. Tenemos espacios de sobra, por ello la instrucción del presidente de apoyar a gobernadores para atraer personas privadas de la libertad de los estados, informó Garduño. Así que, ese es un dato muy interesante. Hay 19,000 espacios ocupados cuando pues todos los reportajes de los medios de comunicación hablan de una sobresaturación de las cárceles, que no centros de readaptación, de las cárceles, de los penales en el país. ¿Quién tendrá la razón? El tiempo nos va a decir. El tiempo nos va a decir. Bueno, ¿a cuál vamos? Nos quedaré ¿La 7? ¿La 7? ¿Cuál es? Este tema, amigos y amigas, del presidente de México acusa al titular de esta Comisión Reguladora Energética de conflictos de interés, defraudación fiscal, lavado de dinero. Se le vino el mundo encima, porque también ahí hay una serie de intercambios de declaraciones previas que generó, pues parece ser esto. Agencia F, APRO, animal político, y sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó hoy al titular de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, de conflicto de interés y aseveró que no debería estar ahí, en el CRE. Dijo el mandatario: tengo información de que existe un conflicto de interés en el caso del presidente de la llamada CRE. Sí existe y no debería estar ahí. García Alcocer reconoció que 2 de sus familiares, un hermano y un primo de su esposa, trabajan en empresas del sector energético, pero negó que estos hayan recibido tratos de favor por parte del organismo autónomo que él preside. López Obrador arremetió contra este organismo al asegurar que esta comisión engañó al pueblo de México porque se hizo creer que se necesitaban instancias autónomas de expertos independientes porque el gobierno no los podía atender. Sin embargo, este tipo de instituciones independientes del Ejecutivo, en la mayoría de casos, están subordinados de una manera de pensar a la política de privatizaciones, dijo el presidente. Mire, el presidente también aseguró que durante su gobierno se van a purificar, estas instancias que estaban totalmente al servicio de intereses particulares, y reiteró una vez más que los neoliberales buscaron desmantelar Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Por su parte, la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revelaron datos que vinculan a García Alcocer con posible lavado de dinero y presunto conflicto de interés con al menos 4 empresas en donde participaría al menos un familiar. Fíjate que está muy interesante estos datos, hoy te los continúo, nada más darle un poquito de contexto a qué fue lo que sucedió hoy en la mañana. Originalmente, durante la conferencia matutina, Andrés Manuel nada más se limitó a decir, bueno, hay un conflicto de interés y les voy a dar, como les prometí, la información sobre por qué estamos afirmando que no debería estar ahí este funcionario. Pues termina la conferencia, no termina la transmisión, continúa la transmisión en vivo, y ahí es donde vienen estos 2 actores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y Heréndira Sandoval, por ejemplo, informó ya en este contexto, con toda la prensa nacional e internacional que estuvo con Andrés Manuel López Obrador en la conferencia, informó 2 puntos centrales sobre el presunto conflicto de interés de Guillermo García. Recordó que el titular de la CRE reconoció en un comunicado donde señalaba que el hermano de su esposa, Mario Berreido Castellanos, laboraba desde el 2015 en la empresa Vestas, venta y mantenimiento de energía eólica. García consideró que no hay conflicto de interés porque esa empresa no está regulada por la CRE,
algo que los funcionarios federales de inmediato refutaron. Santiago García Castellanos, pariente en cuarto grado, primo hermano de su cónyuge, es director general de las empresas Santa Fe Gas Natural, filial de una empresa permisionaria de la CRE llamada Fermaca, que tuvo su último permiso por parte de la CRE el 10 de marzo de 2016. Por ello señaló que no es conflicto de interés, explicó Sandoval. Mire, eso es lo que dice el funcionario, ¿no? Ajá. Santiago Nieto, por ejemplo, ¿sí? Que es el titular de la unidad esta de inteligencia financiera, que por cierto acaba de publicar un libro que esperemos que sea muy revelador. Sin filias ni fobias. Sin filias ni fobias, Olga, muy importante porque, pues, acuérdese, él estaba entrando a ver el tema de Odebrecht, con el caso de Pemex y su exdirector, que quería ser presidente de la República. ¿Y qué sucedió, amigos y amigas? Que le cortaron la cabeza. Lo despidieron de fea forma en el gobierno de Peña Nieto. Bueno, él afirmó hoy que la declaración de conflicto de interés del presidente de la Comisión Reguladora de Energía incluye inexactitudes y presuntas irregularidades, incluyendo defraudación fiscal. Describe que su cuñado, el cuñado de la esposa, el cuñado de, a ver, está ahí, el hermano de su esposa. El funcionario. El hermano de su esposa, de este funcionario, labora en una empresa danesa con filial en México que es regulada por la Comisión, además de que es representante legal de 3 empresas con negocios petroleros, una que tiene un proyecto con Pemex con 186 contratos, otra de comercialización de productos químicos en las empresas 3, en la tercera empresa, los accionistas son 2 personas morales y que se dedican a la perforación de pozos petroleros y de gas. No va a ser eso conflicto de interés. Eso no es conflicto de interés. Bueno, Santiago Nieto explicó que en el caso de la última empresa se visualizaron transferencias por 47.836.000 pesos y por 149 millones de febrero de 2014 a diciembre de 2018, así como reducciones fiscales que no están acorde, por lo que se iniciarán las investigaciones correspondientes. Bueno, Santiago Nieto también añadió que el hermano de la esposa de García Alcocer también tiene registrados 2 vuelos a Guatemala en el año 2018 y 9 viajes en avión a El Salvador entre los años 2015 y 2016. Se presume que estos viajes podrían estar relacionados con la finalidad de lavar dinero en países considerados como paraísos fiscales. Entrecomillado, no estamos afirmando, simplemente resaltando que se trata de una de las tipologías más importantes en el ámbito internacional respecto al lavado de dinero, ¿ok? Y según Santiago Nieto, dijo que existe un proceso de triangulación focalizado con el cuñado del titular de la CRE con traslado de dinero de Estados Unidos a México. También dijo que un pariente en cuarto grado de García Alcocer, primo hermano de su esposa, quien entre el año 2016 y 2017 registró ingresos por sueldos y salarios por 9.834.000 pesos, pues Nieto destacó al respecto que está relacionado con 5 empresas en las que tiene relación como representante y director. Esto incluye una serie de transferencias de carácter internacional que no corresponde con las declaraciones frente a la Secretaría de Hacienda. Pues de que tienen información dura, la tienen, Javier. Así es que vamos a ver cómo se pone, cómo evoluciona este caso, porque Santiago Nieto es un profesional muy, muy serio, Javier. Así es, claro. José Simpliano nos está diciendo, José, muchas gracias por pasarnos la información. Mañana, martes 19 de febrero, es el Foro del Agua y el plebiscito estatal Constellation Brands a las 10 de la mañana en la Vicerrectoría de Mexicali, ¿no? Allá en Mexicali, 3er piso. No falten y hagamos trascendente el tema del agua en Baja California y difundamos este tema del plebiscito estatal contra Constellation Brands, esta compañía cervecera que pues acá en Baja California es emblemática como sinónimo de corrupción de esta administración que está por terminar a nivel del Partido Acción Nacional. Es nuestra consulta, hagamos posible que se vaya la cervecera. Muchas gracias, José, por recordarnos de este tema, ¿no? Y la 8, son las 12 con 9 minutos. No, era una llamada equivocada. Sí, que si este era el Hospital Listecal.
Nos vieron muy enfermos. Todavía, sí nos vieron enfermos. Pues es que se están muriendo ahí dos, cuando menos un Canoso que está a punto, se le ve que ya no llega, ni siquiera a las 6 de la tarde. Oye, AMLO. Que ya andan ahí revoloteando los opilotes. Excelsior, fíjese, también tiene una nota muy interesante, que, oye, esto que está sucediendo también, esta confrontación de Andrés Manuel López Obrador con las organizaciones civiles, amigos y amigas, que de alguna forma están trabajando programas de asistencia social o de programas que debería de estar haciendo y como Estado debería de estar atendiendo ciertos temas. El Estado y no las organizaciones. El Estado y no las organizaciones. Ha creado un gran problema y una enorme incógnita. Porque es mucho dinero el que se va a organizaciones. ¿Qué va a suceder? El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se dejará de destinar fondos del presupuesto para el Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL, pues si ya está la Secretaría, y reiteró que los apoyos se entregarán de manera directa a la gente, por lo que eliminarán los intermediarios en los programas de desarrollo social, ya que se trataba de una simulación para aparentar una atención para los grupos más necesitados, que no los recibían. Di a conocer hace 2 días un memorándum, una circular para que no se transfieran recursos del presupuesto a organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones de la llamada sociedad civil. Ya nada de eso, no se va a permitir todo el apoyo del gobierno, el ejercicio del presupuesto se va a entregar de manera directa a los beneficiarios. Explicó que con este ajuste que realiza su administración hay menos programas, pero con un impacto más colectivo. Aseguró que esta decisión aplica parejo, no es nada más para un sector de la población, sino para todos los sectores. Se busca la manera de reducir considerablemente el gasto, la inversión de esos organismos. Y mire, pues esta situación, les digo, sin duda va a traer muchos conflictos. De hecho, ya en algunas ciudades en donde ha estado saliendo Andrés Manuel López Obrador de gira de trabajo, incluso para dar a conocer sus programas sociales, ya se han estado presentando ahí representantes de organizaciones civiles que trabajan en las áreas sociales, que no había estado atendiendo directamente el gobierno y que existe una enorme corrupción en el reparto de estos recursos. Le han estado gritando, y ya muy fuerte, Andrés Manuel López Obrador. Y ahora, pues, le digo, el horno no está para bollos. El tema de la Guardia Nacional, amigos y amigas, esta semana se va a poner, pero de a peso. ¿Y por qué, amigos y amigas? Porque después de que la semana pasada el Parlamento abierto permitió a varias personas, organizaciones civiles, a especialistas, aunque bueno, y a diversos actores a nivel tanto nacional como internacional a dar sus puntos de vista sobre este programa, de este proyecto de Andrés Manuel López Obrador de crear la Guardia Nacional, pues parece ser, amigos y amigas, que fue simple simulación, porque pues la minuta que se está dando a conocer de lo que se va a aprobar ahí en el Senado, pues no incluyó nada de lo que se dijo ahí. El proyecto de dictamen sobre la Guardia Nacional que discutirán este lunes en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, allá en el Senado de la República, le da atribuciones, al nuevo Cuerpo de Seguridad para preservar la paz y el orden públicos. Una nota de Nelvi San Martín de la agencia APRO. La minuta de la Cámara de Diputados no daba a la Guardia Nacional la facultad de preservar el orden y la paz pública para evitar que pudiera realizar labores relacionadas con la disuasión, contención o disolución de la protesta social. Sin embargo, en el nuevo dictamen elaborado por las Comisiones Unidas del Senado, se modifica el artículo 21 para que también tengan esas responsabilidades. ¿Qué dice el dictamen? Dice, la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada la Guardia Nacional, responsable de las tareas de seguridad pública para la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como de la preservación de la paz pública, el orden, los bienes y los recursos de la nación. Mire, además revive el artículo 4º transitorio que fue eliminado por los diputados, el cual permitiría al Ejército y a la Marina realizar tareas de seguridad mientras se consolida la formación del nuevo Cuerpo de Seguridad, sin establecer una temporalidad. Dice al respecto la minuta: los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos importante establecer la colaboración de las Fuerzas Armadas
en materia de seguridad pública hasta en tanto no se integre la Guardia Nacional. Ello, pese a que la semana pasada el Senado albergó de lunes a viernes audiencias públicas como parte del Parlamento abierto con especialistas, víctimas, autoridades y organizaciones de derechos humanos, en la que escucharon voces en contra de la adscripción, el mando y el reclutamiento y el entrenamiento militar. En el proyecto de dictamen se determina que la Guardia Nacional tendrá una junta de jefes del Estado Mayor, y todo esto entrecomillado, ¿sí?, compuesta por integrantes de las dependencias de los ramos de seguridad, defensa nacional y marina. Aunque se asegura que la Guardia Nacional tendrá carácter meramente civil y que la dependencia del ramo de seguridad formulará el programa nacional, así como los programas operativos, políticos, estrategias y acciones, también dice que homologará la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, profesionalización. Los integrantes de estas comisiones dictaminadoras adicionamos a la educación y capacitación como elementos esenciales de las obligaciones de la Guardia Nacional a los que se aplican en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Y amigos y amigas, pues esto sin duda, Olga, otra vez va a generar una enorme polémica. Y hay un nudo, Giordano, ahí que tienen que resolverlo de algún modo, Javier, porque por otro lado todo el mundo reconoce que no se puede prescindir hoy por hoy de la participación de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la Constitución establece que las Fuerzas Armadas no pueden realizar tareas de seguridad pública, que lo han venido realizando desde hace ya varios sexenios. Pero, bueno, lo habían realizado al margen de la Constitución, incluso en contra de la Constitución. Ahora, se autoriza por una parte la Guardia Nacional, se reconoce que no se puede prescindir de la Fuerza Armada, pero pues no se puede tampoco deshacer ese nudo que es la incompatibilidad entre lo que se reconoce como algo emergente, que tiene que ser así, y lo que falta es poner fecha a en tanto, dice, se crea la Guardia Nacional, bueno, ponerle fecha a eso, cuánto tiempo se va a llevar. Sí se mencionó en otras ocasiones que tendrían 5 años. Sí, no sabemos. Ahora no se menciona. No sabemos, esto está, hay que esperar a ver qué sucede en el transcurso de hoy. Estoy al pendiente de ver qué nueva información se maneja, porque si sale algo ahorita, amigos y amigas, con mucho gusto se lo damos. Sin embargo, pues a mí me da mucha pena, me da mucha tristeza que se esté perdiendo en el Congreso de la Unión una posibilidad única de poder armonizar lo que se fija como una política de Estado, pero también lo que la sociedad está sugiriendo que se puede hacer para que entre todos podamos hacerle frente a este terrible mal que es el narcotráfico. De alguna manera tendrán que conformarnos a todos, a ver qué pasa. Por lo pronto, ¿qué cree usted? Pues que el ciudadano emblemático de las candidaturas independientes, Pedro Kumamoto, pues ya está impulsando la formación de un partido político. Dice, aquí nadie va a hacer negocio, afirma Pedro Kumamoto Aguilar, el primer diputado independiente de Jalisco, al anunciar su nuevo proyecto de crear un partido político llamado Futuro, que buscará cambiar la forma en que se organizan y manejan los partidos en nuestro país. Y mire, amigos y amigas, cómo está este tema tan interesante de la agencia Notimex que nos da la información. Lo que queremos es romper, dijo Kumamoto, lo que queremos es romper con una tradición patrimonialista, autoritaria, individualista y vertical que tiene a los partidos políticos en México. Queremos acabar con esta connotación de negocio o de lugar en donde no se debate. Queremos convertirnos en un espacio de deliberación constante, de análisis y finalmente de acción política. De todos modos va a entrar al redil de los partidos. En el proceso electoral del año pasado, el movimiento Wikipolítica, que impulsaba 14 candidaturas independientes, entre ellas la de Kumamoto al Senado de la República, logró en conjunto casi 1 millón de votos. Sin embargo, ninguno obtuvo un cargo debido al triunfo de las alianzas partidistas que contendieron. Así es, después de las elecciones, Pedro Kumamoto y sus compañeros analizaron y debatieron lo que debía seguir para su movimiento y decidieron entonces formalizarlo a través de la institucionalidad de su capital político. Fíjese, 1 millón de votos logró este grupo, ¿no?
porque muchas veces las candidaturas independientes nacían y morían con el proceso electoral, como ocurre actualmente en Baja California, ¿no? Dice Kumamoto, teníamos que voltear a ver que cerca de 1 millón de personas habían votado por nosotros, pero no las podíamos incluir en la toma de decisiones, en la participación y en 1001 cosas que valen la pena. Era necesario que toda esa inteligencia colectiva pudiera ser aprovechada en un espacio conjunto y nos dimos cuenta pues que eso solamente se puede lograr a través de un partido político. Así es. Y bueno, Olga, pues esta situación está por verse. Estamos en un proceso en este momento de registro de partidos, de solicitudes para que se registren nuevos partidos en el país. Bueno, pues vamos a ver cuál es la respuesta. Kumamoto, como persona, como diputado incluso, como lo fue, a mí me pareció de los más congruentes y de los más decentes. Así es. La verdad es que sí. Y a mí me dio mucha pena que no haya llegado finalmente al Senado de la República. Hubiera sido un excelente senador, pero bueno, pues llegó la ola, ¿no? Llegó el tsunami y se lo llevó. Así como llegó la bola y nos llevó, llegó el viento. Oye, alcanzamos a dar esta información también de restauración y conservación del patrimonio cultural en riesgo por el recorte de presupuesto. Ok, dale. Sí. Los terremotos de septiembre de 2017 no solo cobraron vidas humanas y derrumbaron edificios, también dejaron numerosos daños al patrimonio cultural, principalmente en inmuebles y esculturas. Para reparar adecuadamente estos daños, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, cuenta con personal especializado que hoy, sin embargo, corre el riesgo de ser despedido. El nuevo gobierno a cargo de López Obrador decidió recortar los recursos destinados al sector cultural en su presupuesto de egresos 2019, así como el gasto de administración pública como parte de su política de austeridad. Nos dijeron, dice el titular del INAH, que habrá un despido de 20% y que después se va a poner más difícil. Este recorte sí afecta sustancialmente las actividades del instituto, así lo denunciaron trabajadoras de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH. Pues así está el tema, Alicia. La verdad es que es muy, muy penoso lo que está sucediendo en algunos casos en particular donde se han hecho recortes importantes a sus presupuestos. Fíjate, y esto, desafortunadamente, es un área muy especializada. Ya ven lo que pasó con... Si el padre sabía. No, y lo que pasó con el caballito. El caballito. Sí, aquí en México, ¿no? Que lo echaron a perder. Sí. Han tenido que hacer un trabajo intenso de rehabilitación porque hicieron una mala rehabilitación del caballito, de la escultura. Y ahora son 2.300 monumentos arqueológicos los que están dañados por estos terremotos, Javier, que es uno de los datos que resaltan, a diferencia del terremoto anterior, el que cobró como, bueno, extraoficialmente 20,000 vidas, ahora no fue tanto el daño en vidas humanas, pero sí en patrimonio arqueológico. Así es. Bueno, por último, Javier, yo quiero comentarles, porque es una nota que nos llena de orgullo a los chihuahuenses y tarahumaras y pues a México, ¿no? Sí, claro. A ver, ¿qué ganaron? La séptima carrera 21 kilómetros de Tarahumara. Nota la da el periódico Raíchali de Chihuahua. Este domingo se realizó en Monterrey la séptima edición de la carrera 21K Tarahumara, en la que participaron 6,000 personas, entre ellos 80 rarámuris. ¿Y qué cree usted? Pues fueron los rarámuris los que ganaron. Sí. El primer lugar femenil lo obtuvo Gloria Quintero Hernández, originaria de Huachochi. El primer lugar varonil, ahí sí lo obtuvo un regiomontano, Candelario Campos Quintero, pero el segundo y el tercer lugar fueron rarámuris de Huachochi, el segundo lugar Feliciano Cubésare Conchello y el tercer lugar Andrés Cruz Cruz. El dinero recaudado se destinará a los proyectos de educación, salud y alimentación de la Fundación José Yaguno en beneficio de 60 comunidades de la Sierra Tarahumara. Y esta es la nota interesante, que por primera vez esta habilidad tremenda que tienen los rarámuris, que quieren decir, rarámuri quiere decir los hombres o las mujeres de los pies ligeros, ¿verdad? Ellos van ahora con este maratón, este medio maratón, a aprovechar los recursos para
beneficiar a sus comunidades indígenas. Enhorabuena. Y la Fundación José Yaguno, pues José Yaguno fue un obispo muy querido de la Sierra Tarahumara, fundador de la primera Comisión de Derechos Humanos en el país, la COSIDAC, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos. Así es que mucho gusto porque ella ha sido la fundación del obispo tarahumara José Yaguno y esta carrera que ganan los tarahumaras para la Tarahumara. Pues bueno, amigos y amigas, miren, nos vamos a despedir del programa. No sin antes, pues si usted está sintiendo demasiado frío actualmente acá en Baja California, es porque la Sierra de San Pedro Mártir está nevada completamente. Puedes ver una fotito por aquí que se está manejando el día de hoy, de esta bonita escena. Qué precioso la Sierra de San Pedro Mártir. Es una foto de una sierra nevada, siempre son bellas. Totalmente nevada. Y menos 10 grados centígrados en este momento en la parte alta de la sierra, amigos y amigas, y bueno, pues esto baja, y aunque aquí está haciendo un solito muy rico, al menos por unas horas vamos a tenerlo así, pues no deja de ser el frío tremendo lo que estamos teniendo aquí. Ya las partes de nueva cuenta están azules, a punto de, bueno, siempre azules, siempre han estado. Por otro lado, también, fíjate que he estado buscando en los últimos minutos, en los últimos 10, 15 minutos, información sobre los resultados de las encuestas que se realizaron aquí en Baja California para que Morena escogiera a sus candidatos a la gubernatura, ya está. Pero para las presidencias municipales y para las diputaciones todavía no hay nada de información. Sabemos que ayer se reunió Leonel Godoy, el delegado especial de Morena en Baja California y pues presidente en funciones del Consejo Directivo Estatal de Morena. Está actualmente acá en Baja California, se reunió con los candidatos de los 5 municipios, los candidatos a presidentes municipales de los 5 municipios, pero todavía no hay nada. Trascendió también ayer que el aspirante a candidato independiente a gobernador de Baja California, Temoc Ávila, se anunció que ya no va para la candidatura a gobernador. ¿Te acuerdas que los números tan tristes que estábamos viendo? Creo que nada más tenía 6 personas que le dieron su apoyo. Yo creo que ni sus familias. Qué pena, no me tengo que reír, pero lamentable. Ya lo decía Kumamoto, los candidatos independientes tienen sus propias tumbas en los procesos como aspirantes a candidatos. Ahí realmente muchas veces se mueren los candidatos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Obviamente. Y bueno, él está fuera. ¿Y qué otra cosa quería comentar como últimas notas? Enrique Peña Nieto está diciendo en este momento que es falso que haya comprado o rentado una propiedad en Madrid. Estaba muy fuerte ese rumor. Con el tema de la Guardia Nacional, los gobernadores priistas están en este momento reunidos en una cafetería allá en la Ciudad de México para ver qué es lo que va a pasar con el tema de la Guardia Nacional, si van a aprobar o no van a aprobar lo que se apruebe el día de hoy, probablemente en el Senado, con el tema de la Guardia Nacional. Y Andrés Manuel López Obrador se está reuniendo en este momento con los empresarios del país para presentarles el Consejo para el Fomento a la Inversión. Ese es otro tema también importante que se está manejando en este momento, que son las 12 del día con 28 minutos. Con razón está haciendo hambre. Sí, ya. Oye, ¿vamos a tener o no sabes si vamos a tener? No, están en Tijuana. Ok. Sí. Ok. Bueno, muchas gracias a Laura Moza. Precisamente están ahorita en Tijuana también en una reunión, todos quienes fueron candidatos a diputados, a presidentes municipales. Sí, entonces los convocaron. Okay. Y bueno, falta que salga todavía Mexicali. Extraoficialmente sabemos que queda por Ensenada. ¿Quién crees? Ayala. Extraoficialmente, eso es lo que se conoce. Queda Ayala como candidato de Morena a la presidencia municipal. No es una sorpresa. La verdad es que no es una sorpresa. Pero de eso hay que esperar a que esto se confirme y ya mañana pues platicaremos sobre este tema. Así es. ¿Verdad? Ya más ampliamente y con datos ya específicos. Pues Galicia, muchas gracias Laura Moza por estar acá. Dice alguien de corazón para amistad en el chat. Laura Moza. Y también nos dicen, oye, nos piden, ojalá se pueda hacer la transmisión directa en Cuatro Vientos de la página Viva la Resistencia sobre el tema de
de la charla del seminario mañana a las 10 de la mañana. Todo saldrá excelente y así será, nos dicen desde Mexicali. Ojalá. Sí, precisamente estaba buscando ahorita la información para recordarla, pero usted ya tiene presente que el día de mañana se va a realizar un seminario que se denomina La pertinencia del plebiscito en el conflicto por el agua en Mexicali. Este seminario se realizará en la Universidad Autónoma de Baja California, convocado por el Instituto de Investigaciones Sociales, su cuerpo académico de estudios sociales. Y participan el doctor Alfonso Cortés Lara, por el Colegio de la Frontera con sede en Mexicali. Por esta misma institución, el doctor José Zavala Álvarez. Participa también el ingeniero Iván Martínez Azueta, con posgrado en Geografía por la UNAM. El maestro Daniel Solorio Ramírez, del colectivo Mexicali Consciente. Los moderadores serán la maestra Aide Grijalva y Reinaldo Angulo. Y el evento se realiza mañana, martes 19 de febrero, a las 10 de la mañana, en el Salón 306 del Instituto de Investigaciones Sociales de la UABC, allá en la capital del estado, en Mexicali. Entonces sí, vamos a buscar con los amigos, compañeros de Mexicali Resiste, o bien a ver con alguien de nuestros compañeros periodistas con quienes tenemos alianzas estratégicas, Javier, si podemos hacer un enlace para traerles a ustedes esta información. Pues bueno, vamos a estar al pendiente, amigos y amigas. Muchísimas gracias por el favor de que nos hizo usted estar con nosotros esta hora con 55 minutos aquí en el programa, y pues los invitamos a que mañana nos escuche para continuar dando información y análisis, comentarios sobre el acontecer en nuestra ciudad, en nuestro municipio, en Baja California, en México y en el resto del mundo. Que pase muy buena tarde, disfrute mucho y recuerde, todavía nos faltan 2 días más de lluvia programadas originalmente para los días miércoles y jueves, y con eso pues se cumple el pronóstico que aquí les habíamos estado mencionando de acuerdo a las instituciones que hemos estado consultando y le hemos dado seguimiento, ¿sí? Y que han estado así de exactos. Amigos y amigas, diviértase mucho, que descanse y pues nos vamos con música, Galicia. Nos vamos con música como siempre lo hacemos. Y buen provecho a los que ya van a comer o apenas a desayunar. El periodismo en internet, ya lo sabes. Pásela muy bien y que disfrute su momento. Pati Ferro, muchas gracias. Convoca Mexicali Consciente al foro. Hasta luego, pásela bien.